Y cuando usted lo encuentre me indica con un amén. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, del 6 al 12, damos lectura a la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra dice de la siguiente manera. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Hemos leído tu palabra y vamos a entrar en un momento de enseñanza, de aprendizaje, donde acudimos a ti para que nos des la inspiración, para que nos des el respaldo, para que abra nuestra mente y podamos entender tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, nos ayuda a poder crecer. Tu palabra es un consuelo para nuestras almas, y hoy te ruego, Dios mío, a que nos ayudes a estar atentos mientras es enseñada tu palabra. Quita todo pensamiento que no corresponde a este tiempo, para que de lleno nos podamos enfocar, Señor, en poner atención y así aprender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te lo pedimos todo, amado Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En la clase anterior, hermano, estuvimos hablando sobre la apertura del séptimo sello y sobre unos acontecimientos que se dan previos a la segunda fase de juicios que caen sobre la tierra. Recordemos que con la apertura del séptimo sello, se rompe el último sello que tenía ese libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y que toma el cordero que vio Juan. Y con la apertura de este séptimo sello se descubría lo que había dentro de ese libro, porque se podría abrir y se podía leer. Y lejos de terminar los juicios que habían empezado con los sellos, lo que aparece es una nueva serie de juicios. Es decir, que con la apertura del séptimo sello se abre otra serie de nuevos juicios, y eso se va a estar viendo también al final de la séptima trompeta. Con el toque de la séptima trompeta se abre otra nueva serie de juicios. En total son 3 series de juicios, que cada uno contienen 7, haciendo un total de 21 que serán derramados sobre la tierra. Con el toque de las copas de la ira de Dios se consuma, con el toque el derramamiento de las copas, perdón, se consuma lo que es la ira de Dios sobre esta tierra. Hablábamos también sobre algunos de los acontecimientos que se dieron desde el versículo 2, donde se presentan a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, es decir, listos para recibir las órdenes que Dios les iba a dar, y dice que se le dieron 7 trompetas. Estuvimos analizando en la clase anterior lo que significa las trompetas a lo largo de toda la escritura, que han tenido un uso bastante grande para bastantes razones. Estuvimos analizando que el uso más apegado a lo que aquí se refiere en el capítulo 8 de Apocalipsis es con relación a la conquista que hicieron el pueblo judío para tomar la ciudad de Jericó. Amén. La nación de Israel para tomar la ciudad de Jericó. Recordemos que Dios les ordena que a la hora de tomar la ciudad, ellos tenían que antes
dar una vuelta cada día durante 6 días y en silencio mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Al séptimo día Dios les ordena que dieran 7 vueltas, amén, y al toque de las trompetas ellos tenían que gritar y los muros se iban a derribar y ellos podían tomar la ciudad. Esto simbolizaba juicio de Dios. Los habitantes de Jericó, ellos entendían que el juicio de Dios estaba cercano a ellos. Amén. De igual forma también estuvimos analizando, hermano, este ángel que aparece en el versículo 3 del capítulo 8 de Apocalipsis. Estuvimos explicando lo que es el versículo 3 y hasta el versículo 5. Y por último el versículo 6, donde se nos presentan a los 7 ángeles que se dispusieron a tocar las trompetas. Pero antes de entrar a lo que es de lleno al toque de las trompetas, el estudio del toque de las trompetas, quisiera abordar sobre algo o sobre una pregunta que se hizo la clase anterior, que me comprometí a poder investigar y dar una respuesta aún mayor. Nuestro hermano Pedro, ¿verdad?, hizo una pregunta con respecto a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde habla de que dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, ¿verdad? Entonces la pregunta era que quiénes eran o a quiénes se refería sobre lo que dice Juan y los que le traspasaron, ¿cierto, hermano Pedro? Amén. Entonces dije que iba a tratar de investigar más a fondo para poder dar una respuesta más certera a la luz de la palabra de Dios. Y como bien lo dije, hermano, en la clase anterior, no sé si la mayoría estuvo acá, pero los que estuvieron acá se recordarán de que hablamos con respecto a esto, que esto era una profecía que ya se había dado a través del profeta Zacarías. Amén. Del profeta Zacarías, dando referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo podemos encontrar en Zacarías capítulo 12, y si quiere vamos allá, capítulo 12 y versículo 10. La pregunta surge debido a que lo que está hablando Juan en el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, es una referencia a la segunda venida de Jesucristo, ¿cierto? De la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Entonces dice que cuando Jesucristo venga a la tierra, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Entonces la pregunta es cómo, si los que le traspasaron se refiere a los que le dieron muerte al Señor, ¿cómo es posible que estos lo van a poder ver si hace mucho tiempo murieron? ¿Verdad? Ahora bien, esta, como les decía, es una referencia a la profecía de Zacarías capítulo 12, y si usted va al versículo 10 dice de la siguiente manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Ahora bien, esta profecía se cumple o se va a cumplir con lo que está diciendo Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y dice acá: y mirarán a mí a quien traspasaron, ¿verdad? Eso está hablando Zacarías. Entonces, eso se cumple allá. Ahora, lo primero que es importante que nosotros tomemos en cuenta es de que Juan no está haciendo una narración de alguna visión que él vio con respecto a cómo sería la venida de nuestro Señor Jesucristo o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
En el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, Juan no está dando una nueva revelación. Juan no está escribiendo algo que él vio. Y como él vio que se le mostró que vendría de esa forma, entonces se lo presenta. Así, lo primero que debemos de tomar en cuenta o en consideración es de que él no está recibiendo una nueva revelación, sino que él está describiendo algo que ya él sabe. No sé si me estoy dando a entender. Algo que ya él sabe. Es una declaración. Dice, he aquí que viene con las nubes. No dice, y vi que venía con las nubes. ¿Me está entendiendo? Sino que él está dando una declaración de algo que ya sabía. Esto era algo muy conocido para ellos. Desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. Por ejemplo, Daniel presenta una profecía de cómo el Hijo del Hombre venía. Aquí dice que vi a un Hijo de Hombre viniendo con las nubes. Amén. De igual forma, nuestro Señor Jesucristo en repetidas ocasiones enseñó la forma como Él vendría por segunda vez. Y en muchas de esas referencias menciona que vendría en las nubes. Amén. Entonces ellos habían aprendido eso. De igual forma, cuando Él asciende al cielo, Jesucristo asciende al cielo, después de resucitar, esos dos varones que se les presentan a los varones galileos, a esos dos ángeles le dicen, ¿qué estáis mirando? Este Jesús, que ustedes, así como ustedes lo han visto ascender al cielo, así mismo volverá. ¿Está entendiendo? Ellos vieron que una nube lo cubrió. Entonces, así como se cubrió, así como Él se fue, así mismo volverá. Entonces, esto no era algo desconocido para ellos. Lo primero que tengamos en cuenta es de que Juan estaba declarando lo que él ya sabía, cómo el Señor Jesucristo vendría nuevamente a la tierra. Ahora bien, la frase "y los que le traspasaron" no significa los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, ya que esto sería, aunque podríamos decir que para Dios no hay nada imposible, que de alguna forma Él podría hacer de que aquellos que lo mataron lo pudieran ver, pero eso ya sería como forzar el texto para para decir lo que nosotros queremos que diga. Entonces, todo el contexto no nos está hablando con respecto a eso. Ahora, ¿a qué se refieren los que le traspasaron? Tomando en cuenta la profecía de Zacarías y que en todo su contexto se está refiriendo a la nación de Israel, esto es prácticamente una referencia al pueblo de Israel como representantes de los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. No sé si me está entendiendo. Aquí lo que se está refiriendo es al pueblo de Israel como representantes de los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el texto 1:7 de Apocalipsis, y aquí que viene con las nubes y todo el ojo le verá, y los que le traspasaron. Ahora miren lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 9. Vámonos un versículo antes. Y en aquel día dice, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. ¿Cuándo se cumple esto? La batalla del Armagedón. Cuando todas las naciones se unan para hacer guerra contra el pueblo de Israel. Ya al final, es decir, en el momento justo antes, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelve a la tierra. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿A quién se está refiriendo? Sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, sobre el pueblo de Dios. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Verso 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí,
los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeón por sí y sus mujeres por sí. Y dice el verso 14, y todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Está entendiendo? Esto es prácticamente lo que está hablando Juan en Apocalipsis. Dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Entonces aquí está hablando de la nación de Israel, primeramente del verso 10 al verso 13, y luego en el verso 14 habla de todos los linajes de la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere? A los que representan los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué harán lamentación? Esta lamentación, hermano, es una lamentación de arrepentimiento. Amén. Es una lamentación de arrepentimiento que sucede previo a la restauración del pueblo judío. Para ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, ya la nación de Israel se ha vuelto a nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos entenderán que rechazaron al verdadero Mesías cuando el anticristo se manifieste tal cual como es. Entonces ellos van a darse cuenta que el Mesías ya había venido hace 2000 años y entonces ellos se entregarán a Cristo, se rendirán a Cristo. Ahora, para la segunda venida ellos ya están convertidos a Cristo, pero al verlo venir en las nubes harán lamentación por él. Dice en el verso 10 de Zacarías, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y luego mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Ahora, capítulo 13, verso 1 de Zacarías dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora, esto nos anuncia la restauración del pueblo de Israel. Es decir, que la lamentación que ellos harán no será porque Dios los castigará. No sé si me está entendiendo. No, esta lamentación no consiste en una reacción porque Dios va a juzgarlos, los va a castigar, sino como arrepentimiento por haber rechazado tanto tiempo al Mesías. Amén. Lo ven viniendo entre las nubes. Entonces, no sé si queda claro esa pregunta para luego ya entrar a lo que es el mensaje, hermano Pedro. ¿Sí? Los representantes, el pueblo se refiere al pueblo de Israel según la profecía de Zacarías, capítulo 12, verso 10, y se refiere a ellos como representantes de los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta, alguien más? Con respecto a lo que acabamos de explicar. ¿Algo que no haya quedado claro? A todos los demás. En este caso también podría, que acá en el verso, si leemos el verso 7, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Podría referirse de alguna forma a aquellos que también lo rechazaron pero se convirtieron a Cristo y están vivos para la segunda venida de Cristo, como de igual forma para los que le rechazaron totalmente hasta el final. Porque acá dice en el verso 14 de Zacarías 12, y todos los linajes y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí, refiriéndose que harán lamentación por él. Ahora bien, lo que sí claramente habla Apocalipsis con respecto a Zacarías con respecto a una lamentación, pero de arrepentimiento, es con respecto a la nación de Israel, ¿verdad? Porque acá dice que derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Entonces, con respecto a la nación de Israel, sí se dice que es como para arrepentimiento, que es una lamentación de arrepentimiento y que no es como una acción por un temor a que van a ser juzgados, sino por haber entendido que rechazaron al Mesías durante mucho tiempo.
¿Me entiende? Entonces, con respecto a ellos sí, porque incluso se habla acá con respecto a una restauración en el capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, con respecto a eso, al pueblo de Israel, es decir, a los que le traspasaron, sí se habla con respecto a una restauración. Con el resto está como en incógnita, ¿verdad? Podría referirse a ambas cosas. Pero con respecto a los que le traspasaron, hablando del pueblo de Israel, sí nos da referencia a la palabra que es para restauración. Amén. Y esa lamentación es por entender que han rechazado por mucho tiempo al Mesías. Amén. Así que con lo demás es como está en incógnita, ¿verdad? La palabra no da, o al menos no he encontrado información que corrobore, ¿verdad? Si estos son personas que se arrepintieron o no. Pero con respecto a Israel sí hay base suficiente. Amén. ¿Alguien más? Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es el estudio. Apocalipsis capítulo 8. Y dice el versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En el versículo 2 se habla que, o se presentan a estos ángeles que estaban de pie ante Dios, es decir, estaban atentos a las órdenes que Dios les iba a dar, y dice que se le dieron 7 trompetas. Ahora en el verso 6 dice que estos 7 ángeles se dispusieron a tocar estas trompetas. Vamos a hacer algunas consideraciones preliminares con respecto a las 7 trompetas para que nosotros más o menos vayamos entendiendo a lo que se está refiriendo. Lo primero es el esquema de los juicios, la forma como están estructuradas los juicios. Dice, los primeros 4 juicios de la trompeta forman un grupo del mismo modo que lo hicieron los 4 sellos, y con estos se desatan diferentes juicios sobre la naturaleza. Luego, con el toque de la 5ª y 6ª trompeta, los juicios tendrán que ver con la actividad demoníaca sobre la humanidad. La 7ª trompeta traerá otra serie de juicios contenido en 7 copas. Como vemos, el esquema es muy parecido al de los sellos: 4, 2 y 1 que se despliega en 7. Lo mismo que sucedió con respecto a el esquema de los sellos. Los sellos primeramente se presentan 4 juicios que van con relación a la humanidad. Luego los otros 2, ¿verdad? Uno que viene con relación a un acontecimiento en el cielo, y otro con relación a ciertos acontecimientos que demuestran la ira de Dios manifestada completamente en la tierra. Y por último, el último sello que da apertura a una nueva serie de juicios, o a 7 juicios más que vienen contenidos en 7 trompetas. Pues el esquema de los juicios de las trompetas trae un esquema idéntico al de los sellos. Las primeras 4 trompetas tienen que ver con juicios que van a ir directos al entorno de la humanidad, es decir, tendrán que ver con la naturaleza. Eso lo vamos a estar analizando con la ayuda de Dios esta mañana. Luego vienen 2, la 5ª y la 6ª trompeta tienen que ver con la actividad demoníaca sobre los hombres. Eso lo vamos a estar analizando, si es posible, en la siguiente clase. Y por último, la 7ª trompeta abre nuevamente una nueva serie de juicios contenidas en 7 copas, que es la consumación de la ira de Dios sobre la humanidad. Amén. Ahora bien, lo segundo que es importante analizar es la similitud que tienen estos juicios con las plagas que sucedieron o que se dieron en Egipto. Dice acá, como decimos, los 4 primeros juicios no afectan directamente a los hombres, sino a su espacio vital, a la naturaleza, y todos ellos guardan una clara similitud con las plagas que Dios envió a Egipto por medio del ministerio de Moisés. Amén.
Al analizar, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, cada juicio contenido en las trompetas, o mejor dicho, los primeros 4 juicios, usted se va a dar cuenta que los juicios van directos contra la naturaleza, que es el entorno vital del ser humano. O sea, es decir, que no van directamente a los hombres, aunque se sobreentiende que afectará a los hombres. Porque si afecta su entorno vital, obviamente él se verá afectado por estos juicios. Pero el toque de las trompetas, o al menos las primeras 4 trompetas, vienen con juicios contra la naturaleza. Ahora bien, dice que esto tiene similitud con las plagas que Dios envió a Egipto por medio del ministerio de Moisés. Observemos, por ejemplo, algunas similitudes. La primera es que en ambos casos las plagas vienen como respuesta de Dios al clamor de su pueblo que sufre y ora pidiendo su intervención. Y en ambos casos las plagas preceden a su liberación definitiva. Esa es la primera similitud que nosotros encontramos entre el toque de las trompetas como en los juicios que vinieron sobre Egipto. ¿Por qué? Porque tanto en los juicios que vinieron o las plagas que vinieron contra Egipto, como en los juicios que vienen con el toque de las trompetas, se dan como respuesta a las oraciones por el clamor del pueblo de Dios que sufre por la maldad de la humanidad. Por ejemplo, en Apocalipsis, en Egipto, perdón, era por causa del sufrimiento que los egipcios le causaban al pueblo de Israel, ya que lo tenían como esclavo. Y esto usted lo puede ver en Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 3, donde el pueblo clama a Dios por causa del el sufrimiento, la tribulación que estaban pasando en ese momento en la nación de Egipto, en el país de Egipto. Amén. Y acá en Apocalipsis usted se recordará que en la clase anterior estuvimos viendo que aparece un ángel, luego que se presentan los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dan las 7 trompetas, aparece otro ángel más, al quien dice que se le da y que se paró sobre el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Amén. Entonces, estas oraciones son de aquellos santos que están orando en la gran tribulación por venganza sobre los moradores de la tierra. Entonces, tal parece que en respuesta a esto, Dios desata los juicios de las trompetas y ataca directamente al hombre y su entorno. Amén. Entonces, en ambos casos, las plagas vienen como respuesta de Dios al clamor de su pueblo que sufre pidiendo intervención. Y además, en ambos casos, las plagas preceden a su liberación. Amén. Preceden a su liberación, es decir, suceden antes de que se efectúe la liberación. Tanto en Egipto, las plagas se dieron para que el pueblo fuese libre, es decir, que mientras las plagas se estaban llevando a cabo sobre Egipto, el pueblo continuaba siendo esclavo en esa nación. Y de igual forma, en el periodo de la gran tribulación, estas plagas sucederán antes de que se dé la liberación total, no solamente de la creación como tal como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, sino que también del pueblo de Dios, tanto de los judíos como gentiles, que estarán entregándose a Cristo durante ese periodo de tiempo. ¿Qué más encontramos de similitud entre las plagas de Egipto y las plagas de las trompetas? Es de que las plagas en Egipto se desencadenaron por la negativa de Faraón al dejar ir al pueblo de Dios a adorarle. Amén. Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Faraón se resiste y como consecuencia de esto, Dios envía plagas a Egipto. Es decir, que las plagas de Egipto se desencadenaron por la negativa de Faraón de dejar ir al pueblo de Dios a adorarle. Y las plagas que surgen del toque de las trompetas surgen para vindicar
a los creyentes muertos por causa de la oposición de este mundo contra el cristianismo. Recordemos lo que el clamor de aquellas almas que estaban bajo el altar en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, con la apertura del quinto sello. Dice Juan que vio las almas bajo el altar, y dice que estas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y justo, no venga la sangre de tus siervos de los que moran sobre la tierra? Ellos estaban pidiendo venganza sobre los moradores de la tierra. Entonces, estas plagas que surgen acá por el toque de las trompetas, surgen para vindicar a los creyentes muertos por causa de la oposición de este mundo contra el cristianismo. ¿Qué más podemos encontrar relacionado con las plagas de Egipto? Dice: cuando Dios derramó sus plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel fue preservado milagrosamente sin que fueran afectadas por ellos. Eso usted lo ve en Éxodo capítulo 8, verso 22, Éxodo 9, 26, Éxodo 11, 7. Y aquí en Apocalipsis hemos visto que también 144,000 de las 12 tribus de Israel fueron sellados con el fin de no sufrir el daño de los juicios que iban a venir sobre la tierra con el toque de las trompetas. Específicamente nos dice capítulo 9, versículo 4 de Apocalipsis: y se les mandó que no dañasen a la hierba ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y en Apocalipsis capítulo 7 nos dice que a los que se les puso el sello de Dios en sus frentes fueron a 144,000 provenientes de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Entonces hay otra similitud, tanto como en las plagas que llegaron a Egipto, los israelitas fueron preservados milagrosamente de esas plagas, tanto que las plagas se estaban desencadenando en Egipto, pero ellos que habitaban en la tierra de Gosén no estaban siendo afectadas por ninguna de las plagas que llegaron a Egipto. De igual forma, en el libro de Apocalipsis se nos presenta a 144,000 de las 12 tribus de Israel que fueron sellados en sus frentes con el fin de no sufrir daños de los juicios que iban a venir. Amén. ¿Qué más encontramos? Dice: las plagas de Egipto solo sirvieron para endurecer el corazón de Faraón. En las 6 primeras plagas fue Faraón quien se endureció. Eso usted lo encuentra en Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32 y 9:7. Pero a partir de la 7ª plaga fue Dios quien endureció su corazón y el de sus siervos, para mostrar en ellos sus señales y para que todos supieran que Jehová es Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 1. Y del mismo modo los juicios de las 7 trompetas tendrán un efecto similar sobre los pecadores, tal como se describe en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21. Mire lo que dice el 20-21. Los hombres y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces hay otra similitud. En las plagas que llegaron a Egipto solo sirvieron para endurecer el corazón de Faraón. Amén. En las primeras 6 plagas fue Faraón quien endureció su corazón. Pero a partir de la 7ª fue Dios quien endureció el corazón de Faraón con el propósito, y de sus siervos también, con el propósito de mostrar así que Él era Dios, y de igual forma también para avergonzar a sus ídolos. Amén. Ahora, otra similitud es que las plagas en Egipto fueron también un juicio sobre los dioses. Éxodo capítulo 12, verso 12. Y las plagas de las trompetas no solo servirán para juzgar a aquellos que no dan la gloria a Dios, sino a aquellos objetos que el hombre adora en su lugar. Romanos capítulo 1, versículo 25. Vamos a ver qué nos dice ahí el versículo, Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 9, versículo 22, lo que acabamos de leer, versículo 20, perdón, lo que acabamos de leer,
Dice, y los otros hombres que no fueron con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amén. Entonces, de alguna forma, en Éxodo capítulo 12, versículo 12, se nos dice que, si quieren lo leemos rápidamente para no darle algo que no dice el texto. Éxodo capítulo 12, versículo 12, si gusta yo le doy lectura acá. Dice de la siguiente manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? Cada plaga iba directo a tocar el fuerte, o lo que ellos creían que era el fuerte de cada dios que ellos tenían. Amén. Ellos tenían dioses para cada cosa. Entonces Dios se encargó que cada plaga que se enviase a Egipto avergonzase a los dioses que ellos adoraron. Amén. De igual forma como sucedió en el tiempo de Israel, en el tiempo del profeta Elías. Cuando Elías dice, cuando Elías dio la profecía que no llovería sobre la tierra de Israel por 3 años y medio, sino por mi palabra, dijo Elías. Entonces eso era una clara afrenta contra el Dios, ¿cómo se llama este Dios que se me olvida? Baal, que era el Dios de la lluvia. Amén. Que era el Dios de la lluvia. Ellos pedían a Baal por lluvia. Entonces al Elías profetizar que no habría lluvia, y al cumplirse la profecía, era avergonzar al Dios en el cual los israelitas en ese momento tenían puesta su confianza. Ellos creían que si llovía era por Baal, ¿verdad? Pero Dios les demostró que Él era el único que controla todas las cosas, por cuanto Él creó todas las cosas. De igual forma, en Egipto, los juicios iban directamente como una clara afrenta a los dioses en los que ellos confiaban, para avergonzarlos. Y acá nos dice 12:12 de Éxodo que Él juzgaría a los dioses de Egipto. Y las plagas de las trompetas no solo servirían para juzgar a aquellos que no dan la gloria de Dios, sino a aquellos objetos que el hombre adora en su lugar. Recordemos también que para ese tiempo, en Apocalipsis, en el periodo de la gran tribulación, la bestia se hará una imagen. Amén. La bestia se hará una imagen y exigirá que le adoren. Y esta imagen se le dará poder para poder hablar, y hablará blasfemia contra Dios, ¿verdad? Entonces estos juicios que estarán desencadenándose mientras estas cosas estén sucediendo, será como una clara muestra del poder de Dios por encima del poder del anticristo y por encima de todos los dioses falsos en los cuales la humanidad confía. Sin embargo, lo que observamos, de igual forma como sucedió en Egipto, que el faraón endureció su corazón, de igual forma a sus siervos, asimismo los habitantes de la tierra durante el periodo de la gran tribulación endurecerán su corazón y no se arrepentirán por sus pecados, ¿verdad?, que estén cometiendo. Amén. Dice, nada de todo esto debería extrañarnos, dice, puesto que el profeta Miqueas ya había anunciado que en el día de Jehová Dios mostraría maravillas como las que hizo en Egipto, para que todos los hombres sepan que solo Él es Dios. Miren lo que dice el profeta Miqueas en su capítulo 7. Miqueas capítulo 7 y versículo 15 al 17. Dice de la siguiente manera: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en su encierro, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Amén. Entonces ya Dios había profetizado que en un futuro
Él mostraría señales como las que mostró en Egipto. Amén. Entonces esto no tendría que a nosotros extrañarnos. Hay una gran similitud entre las plagas que se desencadenan al toque de las trompetas con las plagas que vinieron, que llegaron a Egipto. Amén. Ahora bien, dice acá, de aquí surge también nuestra convicción que si las plagas de la época de Egipto fueron literales, lo más lógico y razonable es pensar que estas plagas anunciadas en Apocalipsis también lo serán. Por otro lado, el hecho de que Dios ya haya intervenido en el pasado haciendo cosas similares a las que hoy se anuncian acá, nos da una firme certeza de que efectivamente también estas se van a cumplir. Como bien lo hemos dicho en ocasiones anteriores, algunas personas interpretan el libro de Apocalipsis totalmente alegórico. Es decir, ellos no consideran o no creen que lo que contiene el libro de Apocalipsis sea en parte literal. Amén. Según la postura o la creencia que ellos tienen. Pero al nosotros observar que estos acontecimientos que se dan acá ya se han efectuado o han habido momentos en los que se han hecho con similitud a lo que aquí se presenta, nos da a nosotros una convicción de que estos acontecimientos que se presentan acá, el toque o los juicios de Dios, son literales. Lo más razonable, lo más lógico es pensar que si los juicios que se dieron en Egipto son literales, de igual forma estos que se dan acá van a ser literales. Y si los juicios que se dieron en Egipto hay evidencia de sobra que son acontecimientos que sí sucedieron, entonces esto nos da a nosotros la certeza de que lo que se anuncia acá de igual forma se va a cumplir. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Sobre la similitud que existe en los juicios que traen las trompetas con los juicios que llegaron a Egipto. ¿Hay alguna pregunta? Si no, continuamos. Las trompetas anuncian un juicio parcial. En cada uno de los cuatro primeros juicios se especifica que solo será afectada la tercera parte, lo que indica que todavía no son los juicios finales. Sin embargo, sí que notamos que hay un aumento en las consecuencias de estos juicios en relación a lo que ocurrió con el cuarto sello, cuando solo una cuarta parte de los hombres fueron muertos. Otra de las cosas que nos presenta o lo que podemos ver acá en el juicio de las trompetas es de que presentan juicios parciales, es decir, que no es total sobre toda la humanidad, sino que lo que se presenta acá, que solamente la tercera parte, en cada juicio se dice que solamente la tercera parte de la tierra es afectada por estos juicios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, la segunda parte del versículo 7 dice: y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Capítulo 8, la segunda parte dice que el segundo ángel tocó la trompeta, y dice la segunda parte: y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Verso 9: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y de igual forma, con el toque de la tercera y de la cuarta trompeta se anuncian juicios que afectan solo la tercera parte, es decir, que son juicios que afectan solamente o que son juicios parciales, es decir, que afectan solamente la tercera parte de la tierra. Sin embargo, a pesar que son juicios parciales, y esto nos da a entender que todavía no se refiere al juicio, a los juicios finales de Dios, que son los juicios que vienen con la apertura de las copas de la ira de Dios, sí es que podemos observar que hay un incremento en intensidad en comparación a lo que sucedió o lo que podemos observar con la apertura de los juicios de los sellos.
Por ejemplo, con la apertura del cuarto sello se nos dice que la cuarta parte de la tierra, de los hombres, murieron a causa de este juicio. Amén. Pero sin embargo acá se nos dice que la tercera parte, amén, la tercera parte, por ejemplo en el versículo, en el sexto sello, y eso no lo vamos a leer ahorita, lo vamos a analizar más adelante, se dice que la tercera parte de los hombres mueren a causa de este juicio, del sexto, perdón, de la sexta trompeta. Amén. La tercera parte de los moradores, lo que nos habla de un incremento, ¿cierto? Porque no es lo mismo la cuarta parte como la tercera parte. Ya nos está mostrando un número aún mayor en intensidad y los daños aún serán mayores que los que produjeron los sellos. Amén. ¿Qué más? Dice acá, en todo caso que lo que aquí tenemos son juicios parciales, se aprecia con total claridad cuando comparamos sus efectos con los que tendrán las 7 copas que contienen las 7 plagas postreras, con la que se consuma la ira de Dios y que podemos ver en Apocalipsis capítulo 16. Son juicios parciales, aunque observamos que son con mayor intensidad, los efectos son más destructivos, afectan y dañan mucho más que lo que dañaron las trompetas, los sellos. No se puede comparar a la consumación de la ira de Dios con las 7 copas. Apocalipsis capítulo 16 nos muestra lo severo que serán los juicios desencadenados por las copas que Dios derramará sobre esta tierra. Juicios totales. Usted lo pudiera leer, lo puede leer en su casa, se va a dar cuenta que lo terrible que van a ser estos juicios y lo vamos a estar analizando en su debido momento. Podríamos decir que los juicios de las trompetas, con todo y ser muy severos, son avisos y advertencias. Amén. Hasta el momento, con los juicios de la trompeta, aunque son muy fuertes, severos, solamente prácticamente son avisos y advertencias de Dios para la humanidad. Es decir, que es como una oportunidad que aún sigue dándole Dios para que se arrepientan, porque de lo contrario no tendría sentido lo que nos estuviera diciendo el capítulo 9, versículos 20 y 21 de Apocalipsis, lo que hemos leído, que los moradores de la tierra, después de las plagas de las trompetas, ni aún así se arrepintieron. ¿Está entendiendo? Ni aún así se arrepintieron. No tendría sentido si no nos quisiera dar a entender que es una oportunidad de Dios que les está dando para que se arrepientan. Pero ni aún así se arrepintieron. Amén. Ni aún así se arrepintieron. Y eso es común del ser humano, no es algo nuevo que se dará en esa época, sino que es algo común de los seres humanos. Dios en su debido momento se usa de la naturaleza para castigar a la humanidad. Y la humanidad, lejos de obedecer, de aceptar, de acercarse a Dios, sigue en su pecado e incluso incrementa su maldad. Amén. Eso lo podemos nosotros constatar con todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Usted se dará cuenta que han habido situaciones en las que han habido desastres naturales, ha habido bastantes pérdidas, tanto humanas como materiales. La gente se asusta en el momento, busca las iglesias, pero cuando todo se calma, vuelve nuevamente a su condición de pecado. Ahora la pregunta es, ¿se arrepintieron o simplemente se asustaron? La respuesta es simple, se asustaron, y es por eso que cuando el susto pasó y cuando se muestra una aparente paz o una aparente tranquilidad, entonces ellos regresan a su condición pecaminosa. Y es prácticamente lo que vamos a estar o lo que se estará efectuando en el periodo de la gran tribulación. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano, con respecto a esto? Si no, vamos a entrar a lo que son el toque de las trompetas. Vamos a entrar al primer punto, la primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Diga.
Amén. Cada juicio se divide en dos partes. Primero está la descripción del juicio y después sus consecuencias para los hombres. Eso lo podemos constatar acá en el texto que mi hermano ha leído, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Lo primero es la descripción del juicio, ¿verdad? Cada juicio se divide en dos partes. Primero está la descripción del juicio y luego las consecuencias que traen para la humanidad. Dice que la consecuencia que trae fue que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Amén. El primer juicio consistió en granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Podemos buscar la forma de explicar científicamente este y los demás juicios. Pero no debemos olvidar que son intervenciones sobrenaturales de Dios que están más allá del comportamiento normal de la naturaleza, aunque en ocasiones guarden algún parecido con ciertos fenómenos conocidos. Amén. Podríamos darle o podríamos tratar de explicar cada juicio que se da acá con una explicación científica, es decir, darle una explicación a estos sucesos que se muestran acá, que se estarán dando. Pero lo que no debemos olvidar, y quiero que mantenga esto en cuenta, porque esto le ayudará también a poder entender los demás juicios, entender que son juicios, no son acontecimientos que se dan por parte de la naturaleza, amén, por causa de ciertas alteraciones en el ecosistema, sino que son juicios que Dios derramará sobre la humanidad, amén. Son juicios que Dios ha preparado para la humanidad. Por lo tanto, no podemos tratar de explicarlo para que se escuche razonable, darle una explicación científica de esto. O una explicación, podríamos decir, social o alegórica, para que pudiese de alguna manera tener sentido lo que está hablando el pasaje o el texto. Tenemos que entender que son juicios que vienen de parte de Dios. Amén. Entonces, no se refieren a intervenciones naturales, no se refieren a comportamientos normales de la naturaleza, aunque en ciertas ocasiones guarden algún parecido con fenómenos conocidos. Esto nos recuerda que Dios puede usar y de hecho usa las catástrofes naturales en sus juicios contra el hombre. Aquí se nos presenta, dice el verso 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Amén. Granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Amén. Fueron lanzados sobre la tierra. Observe que no dice cayeron sobre la tierra. Dice fueron lanzados sobre la tierra. Es una declaración que nos hace pensar que hubo alguien que los lanzó. ¿Me está entendiendo? Que hubo alguien que lo lanzó. Ahora vamos a estar analizando más con respecto a esto. El trasfondo antiguo testamentario de este juicio. Los que interpretan esto como una profecía simbólica deben recordar que juicios como este ya han sido aplicados por Dios en ocasiones especiales. Por ejemplo, los egipcios fueron castigados con este tipo de calamidad por maltratar al pueblo de Dios. Dice Éxodo 9, 23 al 25. Así, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Observe que nos dice este pasaje acá, Apocalipsis 6:7. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. ¿Está observando la similitud? Entonces, aquellos que interpretan esto como una profecía simbólica, es decir, no literal, es decir, ellos dicen que no caerá literalmente granizo con fuego mezclado con sangre.
Ellos dicen que esto se refiere a algo simbólico, a otros acontecimientos, ¿verdad?, que se darán en la humanidad o que se dieron en la humanidad, porque los que interpretan simbólicamente el libro de Apocalipsis, ellos dicen que esto no se refiere a un periodo específico de 7 años. Ellos no creen en los 7 años específicos de la gran tribulación. Amén. Sino que ellos ven el libro de Apocalipsis como un relato de toda la historia de la humanidad como tal. Entonces, a cada parte del libro de Apocalipsis, ellos lo interpretan como algo simbólico, que ya sea que ya sucedió, o que está sucediendo, o que va a suceder. No sé si me está entendiendo. Estos son los que interpretan alegóricamente el libro de Apocalipsis, o simbólicamente el libro de Apocalipsis. Joel, el profeta apocalíptico, anunció esta clase de catástrofes para los últimos días. Dice Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Amén. El momento de los juicios de la primera trompeta, la mezcla de granizo, fuego y sangre ha dado lugar a que algunos piensen que no será una tormenta real, sino que se trata de algo simbólico con calamidades indefinidas. Sin embargo, ya hemos citado el caso del éxodo de Israel, cuando los relámpagos y el granizo destruyeron la vegetación de Egipto. También hemos hecho referencia a las profecías de Joel, que según la interpretación petrina de Hechos 2:17 es para los postreros días. Amén. Cuando tendrán lugar fenómenos como esta tormenta de sangre, fuego y vapor de humo. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 19, cuando el apóstol Pedro dijo, bien, esto es lo que profetizó, lo que dijo el profeta Joel, cuando dijo, en los postreros días. ¿Está entendiendo? En los postreros días. Y no solamente habla con respecto a la venida del Espíritu Santo, que se cumple en Hechos capítulo 2, sino que también menciona toda la profecía, el apóstol Pedro, que también dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Amén. Dando a entender que esto sucedería posterior, en los postreros días. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el juicio de la primera trompeta trae una lluvia de granizo y fuego mezclados con sangre sobre la humanidad, sobre la tierra, o más bien sobre la tercera parte de la tierra, que daña, dice acá, y la tercera parte de los ángeles se quemó, y se quemó toda la hierba verde, es decir, toda la hierba verde de esa tercera parte de la tierra, donde caerá específicamente este juicio. ¿Podría imaginarse las consecuencias de este juicio? Primeramente, al acabar con la vegetación, nos habla de un incremento en la temperatura. Amén. Pero no solamente eso. Recordemos que nosotros dependemos de la agricultura. De alguna forma, aunque nosotros no cultivemos, pero lo que consumimos, la gran parte viene de la agricultura. Entonces, al dañarse la tercera parte de la hierba, de los árboles, entonces será afectado también la agricultura, lo que se traduce como un fuerte golpe a la economía de esa tercera parte. Pero como entendemos que el planeta está conectado porque con respecto ¿cómo se llama? Al comercio, está conectado comercialmente. Entonces no solamente afecta a esta tercera parte, tercera parte la afecta directamente, ¿verdad? Pero también el resto de la humanidad se verá afectada por las consecuencias económicas que se derivan de esta catástrofe. Amén. Entonces, eso es lo que viene en el primer toque de trompeta. Ahora, ¿hay alguna pregunta con respecto a este primer juicio? Lo que causa la primera trompeta.
¿Alguien que quiera aportar? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿No? Ok. Vamos a la segunda trompeta entonces. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9. ¿Alguien que lo quiera leer? 8 y 9. Diga. Amén. Segunda trompeta. Si el juicio de la primera trompeta afectó la vegetación, el de la segunda lo hará sobre el mar. Juan vio como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Algo como una gran montaña. Tiene que observar esto. No es que Juan vio una gran montaña. Él vio como una gran montaña. Es decir, lo que él estaba presenciando se le asimiló a una gran montaña. Amén. Quizá esto se refiere a un gigantesco meteorito o asteroide que cayó al mar. Imaginemos que el enorme impacto generaría grandes tsunamis terriblemente destructivos. Amén. Dice el verso: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, Juan ve este fenómeno o esto que habla, que presenta con el toque de la segunda trompeta, y él lo ve como una gran montaña, es decir, una inmensa masa, una inmensa cosa que cae sobre el mar. Amén. Y encendida en fuego. Amén. Entonces, una montaña, hermano, no es algo pequeño, es algo gigante. Amén. Es algo gigante. Y sobre todo cuando dice gran montaña, no solamente dice una montaña, sino como una gran montaña. Entonces nos podemos imaginar la intensidad de eso que él ve que es precipitado en el mar. Ahora, si se tratase de un asteroide o se tratase de un meteorito que cae en el mar, entonces esto nos da a entender el impacto que causaría al caer en el mar con el tamaño de esta cosa. Esto ocasionaría obviamente unos grandes tsunamis, y en esto concuerda lo que dice el versículo 9: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Amén. Entonces, como esto concuerda lo que nos presenta en el versículo 9, el impacto que haga sobre el mar y los tsunamis que desate con la caída de este meteorito o de este asteroide, ocasionará la muerte o la destrucción de la tercera parte de las naves que se encuentran en el mar. Vamos a seguir leyendo. En cuanto a las consecuencias, se nos dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El hecho de que las aguas se convirtieran en sangre y que los peces murieran nos recuerdan una vez más a las plagas de Egipto. Éxodo capítulo 7, verso 21 al 22, cuando Moisés convierte las aguas en sangre. Notemos que aquí también se produce la muerte de la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y lo que afectará gravemente a la economía mundial y a la alimentación de millones de personas. A esto hay que unir el hundimiento de la tercera parte de las naves, incluyendo barcos de pescas, cruceros, barcos de carga, etc., lo que causará la alteración del comercio, transporte mundial y un terrible perjuicio en la economía. Amén. Ahora, algunas personas piensan que el hecho de que la tercera parte de las aguas del mar se convirtieran en sangre es consecuencia de la cantidad de muertes que se efectuarán, porque dice que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar fue muertos. Entonces, algunas personas consideran, algunos creen que la sangre es debido a todas esas muertes que se efectúan en el mar.
Es decir, que con la muerte de todos esos, el mar se tiñe de sangre. Yo más creo que el mar se convierte en sangre es un acto que Dios provoca de igual forma como lo hizo en Egipto. Primeramente porque con el impacto de este asteroide, si fuese un asteroide sobre el mar, no todos los peces, supongamos, o todos los seres vivientes que están en la tierra morirán derramando su sangre. Muchos morirán por el impacto con sus cuerpos totalmente completos sin derramar sangre. Entonces, yo considero personalmente que el que las aguas se convirtieran en sangre es un acto divino, es un acto, una acción de Dios como parte del juicio, y que a causa de eso, no solamente del impacto de este asteroide que caerá sobre el mar, no solamente del impacto, sino que porque las aguas se convierten en sangre, de igual forma muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Recordemos que en Egipto, las plagas cayeron en Egipto, cuando Moisés convierte las aguas en sangre, dice que murieron todos los peces del río. Ahora, murieron porque las aguas estaban convertidas en sangre. Entonces, de igual forma podríamos deducir que la consecuencia, no solamente por eso, sino obviamente por el golpe o por el impacto que causa este asteroide, morirán muchos animales, muchos seres vivientes que se encuentran en esta tercera parte de la tierra, pero de igual forma, por el hecho de que se convierte en sangre, terminará de morir la otra parte que conforma la tercera parte que será afectada por este juicio. Amén. Ahora, el impacto, podríamos decir acá, que causará la destrucción de la tercera parte de las naves. No sé si me está entendiendo. El impacto, es decir, el impacto de este asteroide destruirá la tercera parte de las naves que se encuentren ahí, ¿verdad? Y aquí podríamos deducir que se va a tratar de diversos tipos de naves, tanto barcos pesqueros, ¿verdad? Que comúnmente se ven en el mar, barcos pesqueros, cruceros, es decir, gente que anda prácticamente paseando en el mar, y de igual forma barcos de carga, es decir, de comercio. Amén. Todo esto será destruido, todo lo que se encuentre en esta tercera parte donde será el efecto de este juicio será destruido. Ahora bien, esto nos está dando a entender que habrá una seria afectación en el comercio, amén, en el comercio mundial, en el transporte también, y lo que porque aunque en nuestra época estamos viendo que el transporte también es muy grande en vía aérea, es decir, a través de los aviones, de igual forma hay muchas personas que siguen transportándose por mar. Amén. Entonces, en el comercio y en el transporte se verá bastante afectado con esta segunda trompeta, y por obvias razones se traduce en que la economía sufrirá serios perjuicios. Amén. Con el toque de esta segunda trompeta. ¿Hay alguna pregunta, hermano? Hasta el momento. ¿Lo está entendiendo o no quiere preguntar? Dígame. No, que estaban, dice específicamente que estaban en el mar. Recuerda que cuando este asteroide, semejante a una gran montaña ardiendo, cae en el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, es decir, los que estaban en esa parte del mar.
¿Me entiende? En esa parte del mar. Y de igual forma dice que fue destruida la tercera parte de las naves. Amén. Entonces, como afecta la tercera parte del mar, entonces los que están en esa tercera parte del mar, a causa de que no solamente el impacto, sino que aquí específicamente dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre y, es decir, consecuencia de esto, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. ¿Me está entendiendo? Entonces, mueren por causa de que las aguas se conviertan en sangre. Pero el hecho de que las naves fuesen destruidas nos da a entender que se refiere al impacto que ocasionó este meteorito. Algunos creen que esto se refiere a una guerra, a que se desata una guerra en el mar, y entonces como consecuencia de esto es de que la tercera parte de las naves es destruida y que las aguas se tiñen de sangre por las muertes ocasionadas por esta guerra. Pero volvemos al mismo punto. No tiene más sentido pensar que esto es algo literal, que se refiere exactamente a lo que está hablando acá, porque se refieren a juicios de Dios. No es una consecuencia de los actos del hombre, de igual forma como sucedió en los sellos. Recordemos que con el sexto sello los hombres dicen a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Es decir, que ellos entienden que lo que a continuación viene son hechos que vienen directamente de Dios. Amén. Directamente de Dios. Amén. ¿Entendió, hermano? Amén. Bueno, vamos entonces a la tercera trompeta. Le voy a pedir a alguien que me pueda leer Apocalipsis capítulo 8, versículo del 10 al 11. Diga. El que dijo amén primero. No sé quién dijo amén. Amén. De las aguas marinas la atención pasa hacia las aguas terrestres. Se trata de un enorme objeto celeste que quizás se desintegre al entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra y al caer contamine los ríos y las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, una planta que, aunque no es venenosa, resulta tremendamente amarga. En la Biblia, siempre que se utiliza la palabra ajenjo, se relaciona con amargura, veneno y muerte. Por ejemplo, Jeremías capítulo 9, verso 15 dice: por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré a comer aguas de hielo. Amén. Entonces, con el toque de la tercera trompeta, la atención ahora se dirige hacia las aguas dulces. Amén. Hacia las aguas dulces. La segunda trompeta afectó la tercera parte de las aguas saladas, es decir, de los mares. Amén. Pero ahora con la tercera trompeta se dirige a las aguas dulces, a las aguas que nosotros consumimos, que es de vital para nuestra supervivencia. Un dato importante es, yo no sé si usted ha investigado eso, pero según lo que se cree, que solamente de todas las aguas del planeta, solamente el 1% es agua dulce. Según las investigaciones científicas, el 1% es agua dulce. Entonces, la atención se dirige a la tercera parte de ese 1%. Recuerde que no es toda la tierra que es afectada, sino solamente la tercera parte. Son juicios parciales. Ahora dice que la tercera parte de dice acá,
El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, es decir, en amargo. Entonces, esto pudiese tratarse de un asteroide, de un meteorito que cae sobre la Tierra, que al hacer contacto con la atmósfera se desintegra y al caer en las aguas, contamina las aguas que están en las aguas dulces, que están en esa tercera parte de la tierra. Amén. La Biblia nos dice que la tercera parte, dice acá que muchos murieron en el verso 11, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Amén. Ahora, esta estrella trae como nombre ajenjo, que significa que es una hierba amarga. Es una hierba que, aunque no es venenosa, es muy amarga. Pero tal parece que al contaminarse las aguas, los hombres van a morir, o algunas personas van a morir al ingerir estas aguas. Ahora bien, yo lo que considero al analizar esto, amado hermano, es de que al caer esta estrella, prácticamente el que se riegue, el que se contamine la tercera parte de todas esas aguas dulces, de los ríos y de los lagos, tiene que ver con el juicio de Dios. Nuevamente volvemos a la intervención divina. Porque podríamos decir que el mar está conectado, ¿verdad? Y esa tercera parte del mar está conectado. Pero no podríamos decir así de los ríos y de los lagos. Amén. Entonces, considero que al caer esta estrella sobre los ríos y sobre los lagos, y al contaminar esa parte, automáticamente la intervención de Dios surge para que se contamine el resto de esta tercera parte de las aguas, donde va a causar los efectos de esta tercera trompeta. Amén. No sé si me está entendiendo lo que estoy tratando de decirle. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y del cielo cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Amén. Las consecuencias fueron que la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Así pues, este juicio afecta el suministro de agua dulce en la tierra, algo parecido a la contaminación del agua potable como consecuencia de los juicios en Egipto, Éxodo 7:21. Esto causará la muerte de muchos que buscarán desesperadamente un poco de agua para calmar su sed. Notemos que esta es la primera vez que se anuncia la muerte de personas como consecuencia de los juicios de las trompetas, aunque podemos suponer que los juicios anteriores también produjeron este efecto. Amén. Pero es hasta acá, en el toque de la tercera trompeta, donde se menciona la muerte de personas. Pero se sobreentiende, como bien dice acá, que en los toques de las dos anteriores trompetas se produjeron muertes. Por ejemplo, en la primera, al afectar la vegetación, obviamente se sobreentiende que muchas personas murieron por diversas formas, ¿verdad? Podría ser porque cayó el granizo, con la caída del granizo, también por los efectos que causó esa caída del granizo, o también por la economía, por los efectos de la economía. De igual forma, en la segunda trompeta, cuando dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, obviamente ahí abarca a hombres, porque más adelante dice que fueron destruidas la tercera parte de las naves. ¿Y quiénes manejan las naves? ¿Verdad? Los hombres. Entonces, al ser destruida la tercera parte de las naves, también tuvieron que morir los hombres. Pero acá en la tercera trompeta se dice que mueren los hombres por causa de las aguas, porque las aguas eran
amargas. Amén. Porque las aguas eran amargas. Ahora, algo que debemos de tomar en cuenta es que no podemos ver con precisión si estos juicios caerán específicamente solo en una tercera parte de la tierra. Es decir, todos estos juicios caerán en el mismo lugar o si se darán en diferentes partes. Por ejemplo, la primera parte la primera trompeta puede caer en una tercera parte de la tierra. La tercera trompeta, porque del mar obviamente sabemos que tiene que ser en el mar, la tercera trompeta puede ser en otra parte, en otra tercera parte de la tierra, y la cuarta trompeta puede ser en otra tercera parte de la tierra, o si se refiere a la misma tercera parte de la tierra. ¿Me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir? Eso no lo podemos saber con precisión o con exactitud. Lo que sí es de que una tercera parte de la tierra es afectada en cada juicio que se menciona, o al menos en los primeros 4 juicios que se mencionan de las trompetas. Vamos entonces a la cuarta trompeta rápidamente para tratar de terminar. La cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 12. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede darle lectura? Amén. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora, vamos a ver algunos antecedentes con respecto a este juicio. Dice acá: esta calamidad apocalíptica no carece de antecedentes bíblicos. Para demostrar su poder sobre el sol y los demás astros, a los cuales los egipcios rendían adoración, Dios hizo que estos se oscureciesen, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Éxodo 10:22. Esta novena plaga de Egipto fue un anticipo de la crisis que afectaría a la vida de los moradores de la tierra en los días de la tribulación. Los alegoristas, es decir, los que interpretan simbólicamente el libro de Apocalipsis, tratan de explicar que el sol y los demás astros representan a las lumbreras intelectuales del mundo y que el oscurecimiento de los mismos anuncian un entorpecimiento de los líderes de este tiempo. No obstante, el lenguaje de todo el pasaje no difiere de la narración de la plaga de tinieblas que Dios envió a los egipcios. Es decir, que aquellas personas que interpretan simbólicamente este juicio dicen que el sol y las estrellas representan a lumbreras intelectuales del mundo, es decir, a gente importante de este mundo, y que el oscurecimiento de lo que se habla acá, que la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas se oscureció para que no hubiese luz en la tercera parte del día y en la tercera parte de la noche, dice que se refiere a un entorpecimiento de los líderes de este tiempo. ¿Me está entendiendo lo que ellos interpretan desde acá? Pero lo que nosotros podemos observar, la narrativa del texto nos está indicando claramente que no se refiere a algo simbólico, sino a algo literal. Y si tomamos en cuenta lo que sucedió en Egipto, la plaga que cayó sobre Egipto por 3 días, que se oscureció, hubieron densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿lo que sucedió en Egipto fue una plaga simbólica o sucedió literalmente? ¿Qué responden? ¿Lo que sucedió en Egipto fue una plaga simbólica o sucedió literalmente? Amén, fue literal. Ahora, si esto fue literal,
Esto nos indica que lo que aquí aparece en Apocalipsis también va a ser literal. Amén. También va a ser literal. Ahora bien, efectos del juicio del oscurecimiento. Varios estudiosos del Apocalipsis piensan que el oscurecimiento de los astros durará por un periodo indeterminado, pues aunque se dice que será la tercera parte del día y asimismo de la noche, no se especifica si esto ocurrirá solo una vez o se extenderá por algún tiempo. Sin embargo, si tan solo fuera un día y una noche, tal fenómeno atormentaría a la gente por 16 horas consecutivas. Debemos entender que el propósito de todos estos juicios es hacer que la humanidad reconozca el poder y señorío de Dios, tal como sucedió en Egipto antes del éxodo de Israel. ¿Está entendiendo? Lo que no sabemos, lo que no se puede constatar a ciencia cierta, es de que si este juicio de oscurecimiento en la tercera parte del día y tercera parte de la noche sucederá solamente una vez o si se dará por un tiempo indefinido. ¿Me está entendiendo? Si se dará por varios días, por un tiempo indefinido. Pero pensemos por un momento, si fuera tan solamente por una sola vez, o sea, por un día, esto fuera suficiente para causar el terror de la humanidad, al menos sobre de la tercera parte de, bueno, que acá, si usted pone atención, no habla sobre la tercera parte de la tierra. Dice la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Entonces podríamos pensar también que se refiere a toda la tierra, ¿verdad? Pero parcializado en el sentido de que no será todo el día, sino parte del día. ¿Me está entendiendo? Ahora, hay algo importante que debemos destacar y cuando nosotros analizamos bastante el pasaje, llegamos a esta conclusión. Si usted pudo escuchar la lectura que hice con respecto a acá, dice acá, se lo voy a volver a leer para que usted tenga presente esto. Dice, sin embargo, si tan solo fuera un día y una noche, tal fenómeno atormentaría a la gente por 16 horas consecutivas, si se tratase de un día únicamente. Entonces, tal fenómeno, dice, atormentase a la gente por 16 horas consecutivas. Ahora bien, algunos suponen que con este juicio habrá una expansión de la noche, ya que dice el texto que fue herido la tercera parte del sol y que no habrá luz en la tercera parte del día. Normalmente contamos con 12 horas de día y 12 horas de noche, ¿cierto? La cual si dividimos las 12 horas del día entre la tercera parte de la que se habla acá, que será oscurecida, nos da como resultado ¿cuánto? 4 horas. Es decir, que si estas 4 horas que no habrá luz en el día, se las sumamos a las 12 horas de noche, da como resultado ¿cuánto? 16 horas, ¿cierto? Entonces eso es precisamente lo que está diciendo acá el escritor en esta guía. Pero observe esto. Pero no debemos pasar por alto que el texto también dice que será herida la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y que así como no habrá luz en la tercera parte del día, tampoco habrá luz en la tercera parte de la noche. No sé si me está captando la idea. Entonces, algunos consideran de que la noche se prolongará, se agregarán 4 horas del oscurecimiento del día a la noche, es decir, que va a haber una noche de 16 horas. Pero si analizamos el texto, no nos está diciendo esto. El texto nos está diciendo que también será herida, no solo en la tercera parte del sol, sino la tercera parte de la luna, que solamente sale en la noche, o que más bien da la luz en la noche, que prácticamente de eso se está tratando, y la tercera parte de las estrellas, que de igual forma que la luna da la luz en la noche. Para que, y el texto especifica bien que dice, en el verso 12, y la tercera parte de la luna y las estrellas, la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Es decir, que será oscurecido la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas.
¿Dónde se efectúa eso? En la noche. Ahora, si esto fuera poco, el texto aún nos sigue diciendo lo siguiente, verso 12, lo último. Y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Me está captando lo que le estoy tratando de decir? Entonces, con esto necesariamente nos está indicando que no se trata de una oscuridad normal, sino de una oscuridad sobrenatural, tal cual sucedió en Egipto. En Egipto no sucedió unas tinieblas normales, hermano. Eran tan densas que se podían palpar, dice el texto. ¿Está entendiendo? Era un juicio de Dios. Amén. Y tal parece que lo que nos está indicando acá el pasaje es de que sucederá lo mismo con la apertura de la cuarta trompeta. Esta oscuridad no será una oscuridad normal, será unas tinieblas sobrenaturales que vienen como respuesta del juicio de Dios. Amén. Ahora, por lo cual debemos deducir que serán 8 horas de densa oscuridad, 4 horas de día y 4 horas de noche. Por lo que lo que se produce en una noche normal, sin luna y peor que lo que se produce en una noche normal, sin luna y sin estrellas. Amén. ¿Me está entendiendo? Puede ser noche, pero en la noche siempre hay luz. Amén. Aún cuando no hay, si no saliese la luna y no hubiesen estrellas, ¿verdad? Esto lo que se presenta acá es peor que ese acontecimiento, o una oscuridad peor, de igual forma como sucedió en Egipto. No hubiesen luces que pudiesen alumbrar en ese momento. Entonces, si entendemos que el propósito del juicio es de atormentar a los seres humanos, de atribular a los seres humanos, no podríamos pensar que se refiere a un oscurecimiento normal, ya que el ser humano cuenta con la tecnología suficiente para poder combatir la oscuridad. Amén, ¿está entendiendo? Amén. Entonces, al decirnos que también se oscurece la tercera parte de la noche, nos habla de que será unas tinieblas sobrenaturales. Amén. Entonces podemos deducir que en este juicio habrá 8 horas de densas tinieblas sobre la humanidad. Amén. Y esto podríamos sacar nuestras posiciones, nuestras suposiciones, ¿verdad? Si se pudiese tratar de las últimas 4 horas de día de la tarde y las primeras 4 horas de día las primeras 4 horas de la noche y las últimas 4 horas del día, o si se tratase de las últimas 4 horas de la noche y las primeras 4 horas del día, ¿verdad? Podríamos decir de 2 de la mañana a 6 de la mañana de la noche y de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Es decir, de 2 de la mañana a 10 de la mañana de esas tinieblas, o si estamos hablando podríamos decir de 2 de la tarde a 10 de la noche, ¿verdad? Esas son suposiciones que en las que nosotros podemos concluir, pero lo que sí estamos seguros es de que no se trata de un juicio o de una oscuridad normal, sino de algo sobrenatural. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso es importante analizar bien la escritura, hermano, y no obviar algunos puntos que el texto nos está indicando. Amén. Muchas veces nosotros, para hallarle sentido a lo que estamos hablando, entonces obviamos alguna parte del texto, ¿verdad? Que nos pudiese servir como una piedrita en el zapato, ¿verdad? Para la postura que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero
es importante que no obviemos ninguna parte del texto, sino que tomemos todo como referencia para sacar una conclusión más apegada a lo que la palabra de Dios nos está indicando. Si no hay preguntas, vamos a concluir hasta acá. La siguiente clase, con la ayuda de Dios, estaremos analizando las últimas o la quinta y la sexta trompeta con la ayuda de Dios. Amén. Pero para que usted se lleve algo en esta noche, o en este día, perdón, para que usted se lleve algo en este día, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 8 y versículo 13. ¿Estamos ahí? Y miré, y oía un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Amén. Esto nos está indicando juicios más terribles, más severos, que se desatarán con los otros toques de trompetas. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Le invito a estar presente en la siguiente clase. Con la ayuda de Dios estaremos abordando estos pasajes. Si usted tiene alguna pregunta, elabórela y preséntenla en la siguiente clase para que podamos estar indagando en esta pregunta. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre y buen Dios, te damos gracias, infinitas gracias en esta hora, porque nos has concedido la oportunidad de haber concluido, Señor amado, este tiempo de enseñanza, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das a través de tu palabra. Dios mío, te ruego que nos ayudes a estar motivados para seguir asistiendo a estas enseñanzas, Señor, para que tengamos una clara definición de lo que tú nos quieres revelar a través del Apocalipsis, ya que, Señor, es un libro el cual tú nos has mandado a poder leer, a poder escuchar, pero también a poder guardar, debido a que el tiempo está cerca, como una forma de consolación, Señor amado, y fortaleza para que nos preparemos en el día que tú regreses por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este pueblo que hoy se hizo presente. La gloria y la honra solamente para ti, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amado hermano.